Encontramos en el capítulo número 3 con el tema de promedios. Vamos a desarrollar los 35 ejercicios que contiene este capítulo, así que vamos. Pregunta número 1 nos dice el promedio de 4 números es 20. Mira, en esta parte entonces nos habla del promedio, y cuando no nos especifica qué tipo de promedio es, al toque nosotros asumimos que es un promedio aritmético o media aritmética. Entonces en esta parte entonces podemos decir lo siguiente, que la media aritmética de los siguientes números. En este caso nos habla de 4 números, sea A, B, C y D. Entonces el problema nos menciona lo siguiente, que la media aritmética de estos números, que va a ser de la siguiente manera, la suma de estos números sobre la cantidad de datos o la cantidad de números, en este caso son 4. Entonces esto vendría a ser la media aritmética de estos 4 números. Pero el problema nos dice lo siguiente, que la media aritmética de estos 4 números, ojo aquí, la media aritmética de estos 4 números, ¿cuánto es? Nos dice el problema. Nos dice que es 20. El problema nos dice que es 20. Entonces en esta parte vamos a poner acá lo siguiente, listo. Ahora, si seguimos leyendo nos dice si el mayor promedio de los 3 primeros es 18. O sea, aquí en esta parte, mira, o sea, aquí en esta parte nos dice que la suma de los 3 primeros, supongamos que sean de estos 3 primeros, supongamos. Entonces la suma de estos 3 primeros, ¿cómo sería entonces? Es 18. O sea que es 18 el promedio de ¿qué números? De A más B más C. En este caso vamos a dividir sobre ¿cuánto? Sobre 3. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Hay el último número. O sea, si vamos a agarrar los 3 números, el último número sería la D. Podemos hacer en esta parte una jugada. Si ese 3 pasamos a multiplicar, nos quedaría ¿cuánto? Nos quedaría 54. Igual a ¿cuánto? A la suma de A más B más C. ¿Te das cuenta? Esto viene a ser la suma de todo esto, de estos 3 datos, viene a ser 54. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer en esta parte? ¿Qué es lo que podemos hacer? Nos pide el último número. O sea, en este caso nos pide el valor de D. Pero yo en esta parte, el 4, puedo pasarle a multiplicar. ¿Dónde puedo decir lo siguiente? Que en esta parte va a ser 80. ¿Igual a cuánto? A más B más C y más D. Ahora, esta parte yo conozco cuánto vale. ¿Eso vale cuánto? Tú dime. A ver, ¿cuánto vale? Viene a ser 54. Entonces yo en esta parte puedo poner 54. A ver, en esta parte avanzarlo. 54 más cuánto? Más D. Más D. A ver, mi batería de mí se ha bajado. Ya está ya. Entonces en esta parte sería 54 más D. 154 pasamos al otro lado. ¿Nos quedaría cuánto? Nos quedaría 26. Y eso sería el valor del último número. Alternativa A. Vamos con otra pregunta. Recuerda que estamos yendo de menos a más. Antes que yo lo resuelvo, tú mismo tienes que resolverlo. Tú mismo. Vamos con la pregunta número 2. Pregunta número 2. Calcula el promedio de todos los números de dos cifras que terminan en cifra 3. Entonces, mira, acá queremos saber cuántos números hay de dos cifras que terminan en cifra 3. Entonces vamos a poner aquí en esta parte. Número de dos cifras que terminan en 3. Que terminan en cifra 3. Cifra 3. Listo. Entonces uno de ellos es el número 13. ¿Qué más? Número 13, 23, 33, 43, 53. ¿Qué más? 63, 73, 83 y 93. Entonces a nosotros nos pide hallar la media aritmética. La media aritmética de todos estos números. O sea, que en esta parte si sumamos 13, ¿qué más? 23, 33, 43, 53. Y así sumamos cada uno de ellos. Vamos a poner en esta parte. No nos va a alcanzar espacio. Ya. 83
y 93. Si sumamos cada uno de ellos, si sumamos, lo dividiremos entre cuánto. Recuerda que la media aritmética viene a ser igual a la suma de datos sobre la cantidad de datos o número de datos que hay. Entonces en esta parte pondremos lo siguiente. SAS, todo dividido entre cuánto. ¿Cuántos datos hay? ¿Cuántos números? En este caso hay 9. Hay 9. Entonces va a estar dividido entre 9. En esta parte operamos. Diremos que la media aritmética va a ser igual a todo. Como ya todo esto ya lo había sumado, esto viene a ser 477. 477 sobre 9. Ahora, en esta parte entonces dividiendo cuánto nos da. Diremos que por lo tanto, la media aritmética o el promedio de todos los números de dos cifras que terminan en 3 viene a ser 53. Eso viene a ser el promedio de todos estos números. Alternativa. Problema número 3. Si la suma de 40 números pares consecutivos es 2280, hay el promedio de los tres últimos números. Entonces, en este caso, vamos a asignar que sean los siguientes números. Nos habla de números pares y tú sabes que un número par se le representa como 2n. El siguiente sería como 2n más 2. El siguiente sería como un 2n más 4. Y así 2n más 6. Nos dicen que en esta parte, ¿cuántos números? Hay 40 números. ¿Qué forma tendrá el número 40? Entonces en esta parte solamente vamos a deducirlo como analizando los números independientes 2, 4 y 6. Lo puedes expresar como 1 por 2, 2 por 2, 2 por 3. ¿Te das cuenta? Entonces simplemente en esta parte, si nosotros sumamos este factor más 1, nos va a dar la posición del número 2. Más 1, la posición del número 3. ¿Te das cuenta? 1, 2 y 3. No te olvides. Y en esta parte, este 3, sumamos más 1. Nos va a dar la posición del número 4. Del número que está en posición 4. Entonces, simplemente haciendo esa lógica inductiva, yo puedo decir lo siguiente, que la forma que va a tener el número 40 o el último número va a ser 2n más 78. Ya está. Entonces, date cuenta, campeón, date cuenta que en esta parte, todo esto, ¿cuántos números hay? Hay 40 números. Vamos a poner, hay 40 números. 40 números. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el dato? Nos dice que la suma de todos estos números, ojo aquí, la suma de todos estos números, ¿cuánto es? 2280. Date cuenta, campeón, si nosotros sumamos esto, todo esto sumamos, va a haber un 2n que se va a sumar. ¿Cuántas veces se va a sumar 2n? Así reduciéndolo así de manera violenta. Diríamos que 2n va a estar, o bueno, en esta parte, multiplicado por 40, porque se va a sumar 40 veces 2n. Entonces lo reducimos con un 2n por 40. ¿Más cuánto? En esta parte estamos sumando 2, 4, 6, 78. ¿Te das cuenta? Entonces en esta parte yo puedo escribir así de frente, de manera violenta, 39 por 40. ¿Por qué? Es 78. 78. Vamos a recordar acá lo siguiente. Vamos a recordarlo. Acá tenemos un 2 más 4 más 6. Y así en esta parte hasta un número 2n. Esto todo se reduce, sabiendo el valor de n, a un n por n más 1. ¿Te das cuenta? Esto viene a ser la suma de los primeros números pares. Entonces, haciendo esa misma lógica, en esta parte, analizando el último número, que viene a ser 78, yo lo puedo escribir como 2 por 39. Entonces, tu n, ¿cuánto valdría? O tu m, en este caso, m, porque estamos trabajando con n ya. 39, ¿sí o no? Entonces, reduciendo todo esto, sería un 39 por 40. Listo. Recuerda que toda esta suma viene a ser a 2280. Aquí en esta parte, 80n más 1560 igual a 2280. 80n va a ser igual a, si pasamos a restar, a ver cuánto nos quedaría, 2280 menos 1560, esto sería 720. 80 pasamos a dividir, diríamos que n es igual a 9. Entonces en esta parte encontramos el valor de n. ¿Qué es lo que nos pide a nosotros? Hallar la suma de los tres últimos números. Entonces, ¿qué hacemos? Este es el último número, que es 2n más 78. Entonces,
si sumamos entonces 2n más 78, que viene a ser el número 40. Pero a nosotros nos pide ya los tres últimos números. Este es el último número. Su anterior de este número sería ¿cuánto? Sería, vamos a poner con otro color, para que no te confundas. ¿Más cuánto? Más 2n, su anterior sería 76. Más 2, ¿cuánto? 2n más 74. Dividido entre ¿cuánto? Dividido entre el número de datos. En este caso estamos jugando con 3. Y esto nos va a dar la media aritmética. O el promedio aritmético. Lo que nos pide justos. Sumando 2n, 2n, 2n. O sea, ¿cuántos n hay? Hay 6. Entonces en esta parte sería 6n más ¿cuánto? Vamos a sumar a ver en esta parte 78 más 76 más 74. Esto nos daría 228 sobre 3. Listo, sobre 3. Esto igual a la media aritmética. Entonces, mira, ¿cuánto vale n? Eso vale 9. Entonces 9 por 6 sería 54. Ahora 54 más 228. Esto nos va a dar ¿cuánto? Sí, mira, 54 más 228. Esto nos va a dar 282 dividido entre 3 igual a la media aritmética. Dividiendo, diríamos que por lo tanto, la suma de los tres últimos números, el promedio va a ser ¿cuánto? Entre 3 va a ser 94. En este caso, alternativa, ¿hay alternativas o no hay alternativas? Alternativa B. En esta parte tiene que ser 9. El problema número 4 nos dice hay la media armónica de los números 2, 6, 12, 20 y así hasta 420. Entonces, en esta parte tenemos que recordar qué viene a ser una media armónica, o cómo se representa, o cómo se le halla. Entonces, lo primero que tenemos que ver es con cuántos datos vamos a trabajar, número de datos sobre la suma de inversa de datos. Eso ya me entiendes. Entonces, en esta parte tenemos los siguientes números. Tenemos los números 2, 6, 12, 20 y así. ¿Hasta qué número? Hasta 420. Tú dime, ¿cuántos números habrá acá? Claro, Jeffrey, no sé, en esta parte. Entonces vamos a trabajar en el tema de razonamiento, ¿recuerdas? Tema de inducción. Vamos a ver cuántos números hay. Vamos a deducir cuántos números hay. Tú sabes que este 2 lo puedes expresar como 1 por 2, ese de 6 como 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5, y aquí en un 20 por 21. Date cuenta, campeón, en esta parte este 1 viene a representar el número, la posición del número. O sea, en este caso 1, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Este posición 20. O sea, nos da a entender que hay ¿cuántos números entonces? Hay 20 números. Vamos a borrar toda esta parte. Ya está. Entonces, cuando trabajamos en esta partecita de aquí, hay 20 números en total. Entonces, si nosotros queremos hallar la media armónica de estos números, el número de datos que hay en esta parte, hay 20. Hay 20 números. Dividido entre ¿cuánto? Entre la inversa. ¿Te recuerdas que de antes hemos representado esto por 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4? Ya, lo mismo. Cuando te dices la suma de inversa de los datos, viene a ser 1 sobre 2. Pero ese 2 yo lo puedo escribir como 1 por 2. ¿Más cuánto? ¿Más cuánto? En esta parte sería 1 sobre 2 por 3. Y así en esta parte seguimos. ¿Hasta cuánto? 1 sobre 3 por 4. Y esta suma va a seguir. Va a seguir. Así hasta qué número? Hasta el último, ¿no? Que viene a ser 1 sobre 20 por 21. Ahora, esto es una suma de números inversas que es algo conocido. O sea, que si en esta parte nosotros podemos recordar lo siguiente, que si tú tienes 1 sobre 1 por 2, más 1 sobre 2 por 3, más 1 sobre 3 por 4, y así en esta parte sigue hasta 1 sobre n por n más 1, ¿te das cuenta? Su siguiente, esto se va a reducir, toda esta suma se va a reducir a un n sobre n más 1, si no te olvides, eso no te olvides. Entonces, cambio de estar escribiendo todo eso,
¿Qué es lo que puedo poner? ¿Qué es lo que puedo poner yo? Entonces lo que puedo poner en esta parte que la media armónica va a ser igual a ¿cuánto? A 20 sobre ¿cuánto? En esta parte, ¿quién viene a ser tu n? En este caso viene a ser tu n 20. ¿Te das cuenta que tú es n más 1? Entonces tu n ¿cuánto vale? Tu n vale 20. Cambio de escribir todo esto, entonces, ¿qué escribo? 20 sobre 21. Donde en esta parte aplicamos extremos y medios. Tú te das cuenta que esto viene a ser un 20 sobre 1 sobre 20 sobre 21. Aplica tu extremos y medios. Sas, sas. ¿Cuánto nos quedaría? Simplemente en esta parte podemos simplificar. Diríamos que por lo tanto, tu media armónica de todos esos números viene a ser 21. Nada más. Alternativa E. Si tienes alguna duda o alguna consulta, me avisas, chico, me avisas. Pregunta número 5. Nos dice el promedio de las edades de los 10 primeros alumnos en un salón es 24. Recuerda que cuando te habla de promedios y no te especifica qué tipo de promedio es, asumimos que es de promedio aritmético. Entonces, hacemos lo siguiente. Nos dice que la suma de los 10 números, 10 primeros números es 24. Entonces, recuérdate que el promedio aritmético viene a ser lo siguiente. La suma de datos sobre en este caso, ¿cuánto? El número de datos. No te olvides eso. Entonces, en esta parte del toque de frente, tenemos lo siguiente. Nos dice que la suma de los 10 primeros números, en este caso 10 primeros alumnos, sus edades, ¿sobre cuánto? Sobre la cantidad de alumnos, en este caso son 10, ¿cuánto nos da? 24. Yo puedo decir en esta parte, para hallar la suma de los 10 primeros alumnos, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser, ese 10 pasamos a multiplicar, nos quedaría 240. ¿Te das cuenta? Ahora, entonces en esta parte nosotros hemos encontrado una relación que la suma de los 10 primeros alumnos es 240. Obviamente estamos hablando de edades. ¿Qué dice? A ver, y el promedio de los 10 últimos es 28. O sea, estamos hablando de otros 10 alumnos, pero son diferentes, no son iguales, son diferentes. Entonces vamos a poner en esta parte 10 alumnos. Vamos a poner 10 prima, vamos a ponerlo para que no se confunda. ¿Cuánto viene a ser 28? Entonces yo si en esta parte despejamos esa suma de los 10 números, ¿cuánto viene a ser? 280. ¿Te das cuenta? 280. Entonces ya está, chicos, ya está. ¿Qué es lo que nos pide nosotros? La suma de todo en total. Entonces podemos decir nosotros en esta parte que la suma de los 20 números, 20 niños, 20 alumnos, sobre 20 va a ser igual a ¿cuánto? Yo puedo escribir la suma de todo esto, puedo escribir como la suma de los 10 primeros y la suma de los 10 últimos números. ¿Te das cuenta? Esto sigue siendo igual. ¿Esto cuánto será ahora? Ya, en esta parte entonces, tú sabes cuánto vale esto y cuánto vale esto. Sería entonces 240 más 280, donde nos daría 520. ¿Sobre cuánto? Sobre 20. Hallando todo esto, daríamos el promedio aritmético o la media aritmética de todo esto. Diríamos que entonces que por lo tanto, cuando nosotros sumamos todas las edades de los primeros y de los últimos, diríamos que su media aritmética o su promedio viene a ser cuánto? Sas 26. En esta parte 26. ¿Cuánto sería entonces el promedio? Sería 26. Alternativa B. Vamos con otra pregunta.